Tenemos al segundo entrevistado, se trata de Omar Maresca, tesorero del Colegio de Médicos Distrito Cuarto. Omar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto hablar contigo. El gusto es nuestro, Omar. Bueno, comenzar preguntándote algunas cosas relacionadas al Colegio de Médicos, a la salud. En principio, preguntarte, porque bueno, ha sido un año complicado para el pasado y también para los médicos, y te quería preguntar cómo están en el tema paritario, ¿no? Siempre que es un tema álgido. Sí, nosotros tenemos el sindicato AMRA, que es la representación sindical del colegio de los médicos, y realmente estamos mal. Nosotros creo que no se nos consideró en estos periodos durante estos años. Realmente hemos hecho un trabajo muy intenso, todo el equipo de salud, pero los médicos fueron fundamentales. Lamentablemente tenemos muchos colegas fallecidos, muchos problemas con secuelas, se fueron la barrera al COVID en la etapa más complicada de la terapia intensiva, de la cantidad de muertos por día, del pico de la pandemia con cantidad de casos diarios, y realmente vemos que no hay una consideración del personal médico, en particular el personal de salud. Creo que se debe tener en cuenta que a partir de las crisis hay que reformular los sistemas y hay que garantizar el sector público, porque en realidad fue el único que dio respuesta clara y concreta del problema de la pandemia. Creo que el sector privado obviamente acompañó en parte, pero el sector público, que no tiene ningún tipo de identidad con ninguna prepaga ni obra social, tomó como pudo, colocó camas por demás en terapia intensiva. El personal realmente trabajó excelentemente bien, así que bueno, no solamente porque trabajó bien, sino porque corresponde, para no perder esa mística del sector público, que la remuneración sea acorde con el trabajo que se realiza, porque muchas veces el sector público a veces se ve con problemáticas, no solamente en la falta de recursos, sino también en la agresión al personal de salud, ¿verdad? Uh-huh. Y Omar, en ese sentido, te pregunto, bueno, después de todo este esfuerzo, también llegó algo que es importante, que es la vacuna, y contra el COVID me estoy refiriendo, obviamente, y ahora incluso se está vacunando a los menores de edad. Primero fue una franja etaria de los adolescentes, luego de 3 a 12 años, primero se discutió la Pfizer, después si la Sinopharm servía para esta franja etaria. Vos como profesional, ¿qué opinión tenés? ¿Qué recomendás en ese sentido a los padres? No, mira, yo recomiendo la vacunación. Nosotros en Argentina, por suerte, tenemos un esquema de vacunación espectacular, el único o el mejor, tal vez, de Latinoamérica y de algunos países desarrollados. Creo que el juego de vacunas con los nombres, con de uno u otro país, de uno u otro fábrica de elaboración de vacunas o laboratorio de elaboración de vacunas, jugó un papel que realmente desconcertó a la comunidad. Yo creo que todas las vacunas que se han aplicado han recibido el ok de las entidades que califican estas vacunas. Se jugó mucho, a mi criterio, porque vos fijate, nosotros en el calendario de vacunas, por fuera de las vacunas contra el coronavirus, tenemos muchas vacunas chinas y rusas. Uh-huh. O sea que en ese momento nadie hizo una crítica con respecto a este tipo de vacunas, y sí se hizo una crítica que inclusive en algún aspecto prohíbe la entrada a Estados Unidos de aquellos vacunados con la vacuna rusa, con el Sputnik. Así que creo que se ha politizado, no más que politizado, mercantilizado el tema de la vacuna, cosa que no ayuda a nadie. A mí lo que sí me preocupa es los sectores donde la vacunación es poca. Fundamentalmente siempre se da, obviamente, en los países pobres, ¿no? Como África, algunos países centroamericanos, que eso sí van a tener residuos porque el esquema vacunatorio de Argentina
yo te diría que fue muy bueno, porque se vacunó a mucha gente, ahora está en la campaña de 3 a 10 años, se está empezando a hacer la tercera vacuna. La vacuna de 3 a 10 años creo que fundamentalmente abarca dos aspectos. En primer lugar, el comienzo de clases del año que viene, porque tengamos en cuenta que todos los países que empezaron el otoño en Europa han recaído, han tenido más cantidad de casos y más muertos, y el refuerzo a los adultos también sería el equivalente a una vacuna antigripal, que aparte se dará que se existe, obviamente va a existir una gripe en el hemisferio norte, que las vacunas que nosotros elaboramos son las que primero se hagan en el hemisferio norte, después vienen en el hemisferio sur, largan con el otoño del hemisferio norte, ¿no? Claro. Ahora vamos a ver todo lo que pasa, porque en realidad estamos en una situación mejor, pero hay países que han tenido recaídas. Y después será la problemática de los antivacunas, que es un problema grande para un país, porque en realidad tiene un sector de la comunidad que no tiene absolutamente nada de facilidad de contagio del resto, cuando por algún motivo pase la inmunidad o baje la inmunidad, y aquellos que tienen mayor edad pueden volver a sufrir el coronavirus y fallecer, ¿no? Así que esto es lo que realmente nosotros no tenemos, por suerte no lo tenemos, y los esquemas de vacunatorio, el esquema vacunatorio nuestro ha sido, yo te diría que muy bueno, y vamos a completar y llegar, creo, al efecto rebaño del 70%, con lo cual la inmunidad cubriría el resto. Vamos a ver qué ocurre con el coronavirus, ¿no? Para cerrar, Omar, te quería hablar de otro tema importante del cual se ocupa siempre el Colegio de Médicos, y tiene que ver con los falsos galenos, los falsos médicos que, bueno, se siguen detectando, cada tanto surgen unos casos. Quería que nos digas un poco, ¿no?, la labor del colegio en ese sentido. Sí, nosotros en ese sentido cumplimos una labor todos los días. Desde ya te digo que cualquier persona que tenga dudas con respecto al profesional que lo asiste puede llamar al Colegio de Médicos y pedir informes sobre el mismo, si es o no es médico, porque muchas veces te puede generar una duda, un médico nuevo que te atienda, un médico de guardia, y vos podés pedir en el colegio, obviamente dentro del horario de 8 a 16 horas, que te indiquen si es o no médico. Creo que tenemos con esto de la pandemia, también vinieron muchos extranjeros que se ha dado una matrícula provisoria por el lapso de 90 días y que tienen que convalidar esa matrícula con una matrícula definitiva. Hay algunos que no la han hecho y que están con esa provisoria, y entonces también es importante porque a nosotros nos llegó de entrada todo un currículum, digamos, el diploma que tenían y todos los elementos que tenían para elaborar, que era médico. Pero si faltan cosas, si hay que regularizar cosas, lo tenemos que hacer ya, porque ahora ya tienen que tener la matrícula definitiva. Y este es otro tema, puesto que en ese momento era tanto el aluvión de gente que venía al colegio con esa provisoria, bueno, y el colegio obviamente tenía que estar cerrado, porque imagínate que si se contagiaba a un médico dentro del colegio, eso tenía que poder paralizar un servicio o una parte importante de la clínica, un hospital, ¿no? Así que creo que también es importante para la salud de la población. Hay muchos médicos llamados golondrinas que alquilan a veces una casa en un lugar determinado, atienden un día y después desaparecen. Y otros médicos que a veces los encontramos en las guardias con el riesgo que implica no solamente la urgencia, sino también la no urgencia. Y el tema de los médicos de algunos consultorios, que siempre estamos haciendo la inspección en los lugares que corresponde, pero también ante la denuncia. Por eso nosotros le decimos a
la comunidad que cualquier duda consulta al colegio por este tema, que no lo dude, porque está en juego la vida del paciente asistido, ¿verdad? Correcto. Y la tranquilidad del que es atendido. Correcto, Mar. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh?